Soy Valentina de Antonio. En estos momentos soy la actual coordinadora del Instituto Cervantes de Sofía. Y voy a hacerles una breve introducción de cómo ha afectado la crisis del coronavirus a los cursos del Instituto Cervantes en general. Y después mis compañeras, Zaira Fandino y Albena Serra, van a hablar del Instituto Cervantes de Sofía en particular. Bien. La suspensión de las clases presenciales de español en numerosos centros del Instituto Cervantes por la crisis del coronavirus provocó, como ustedes saben, un trasvase generalizado a la enseñanza digital. Muchos cursos que hasta ahora se daban en sus aulas han pasado a impartirse en línea, sobre todo a través de la plataforma AVE Global, lo que supone un avance sustancial en la enseñanza virtual. El proceso para adaptar la labor docente al entorno digital ya viene de lejos, pero el repentino cierre de los centros y de las aulas Cervantes por la propagación del COVID-19 en todo el mundo ha acelerado la conversión de los cursos presenciales en virtuales. Se trata de una reorganización con soluciones diversas, no homogéneas. Los equipos docentes del Cervantes buscan las mejores fórmulas para seguir atendiendo a los estudiantes, ahora también a distancia, a través de distintas herramientas y aplicaciones. La principal es el AVE Global, pero también se utilizan herramientas como Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp, Google Rooms, Skype, correo electrónico, campus difusión, etc. AVE Global es la plataforma de cursos de español en línea que tiene el Instituto Cervantes. Está formada por un total de 16 cursos en los niveles del A1 al C1 y 48 temas, apoyados en numerosos materiales didácticos, vídeos y ejercicios interactivos. Con ellos, el alumno puede aprender español cuando quiera y desde donde quiera, a través de dispositivos móviles de una manera eficaz y autónoma. 2 de cada 3 centros tuvieron que suspender los cursos presenciales. De los centros que tuvieron que suspender los cursos, inscribieron a sus alumnos, ofrecieron plataforma. Contaron con otras herramientas que permiten videoconferencias como Skype. En otros ha sido material complementario a las sesiones de clase, que se mantienen con el mismo profesor, el mismo horario, de alguna plataforma como Zoom o Teams. Otra alternativa ha sido seguir con el curso aprovechando recursos como el correo electrónico o la aplicación WhatsApp, que permite enviar y recibir las tareas para controlar el avance del alumno. Las diversas modalidades son complementarias, no excluyentes, y se dan a veces en un mismo centro con el objetivo de adecuarse en cada caso centro con el del profesorado. En línea. Uno para alumnos de español, llamado Descubre tu ciudad ideal para aprender español, se celebró del 15 de abril al 13 de mayo, y otro para profesores, Desarrollo de competencias docentes. Este tuvo lugar del 13 de abril al 10 de mayo. Respecto a los cursos de niños, podemos decir que especialmente los cursos de niños de 5 a 7 años han sido los que más han tenido que suspenderse. Dado que el AVE Global no incluye cursos para esta franja de edad, se ha buscado una solución diferente. Y en algunos cursos se ha implementado el curso Hola amigos del Instituto Cervantes en la versión en línea. Todos estos cambios rápidos y profundos han provocado algunas incidencias
que se tramitan y se solucionan en un nuevo espacio creado en la intranet del Instituto. La página contiene además un amplio apartado de preguntas y respuestas que se actualiza continuamente. Para terminar y dejar que hablen mis compañeras, les comento que en este periodo de otoño el Instituto Cervantes de Sofía ha presentado una oferta académica que ya incorpora las dos modalidades. La presencial, en la que estamos siguiendo las medidas que ha establecido el gobierno búlgaro, y el formato online, en el que las clases se imparten a través de la plataforma Zoom. Y ya les dejo con mis compañeras que les van a hablar brevemente de cómo se realizó este cambio de modalidad en los cursos de adultos y en los cursos de niños y adolescentes en el Instituto Cervantes de Sofía. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Zaira Fandiño, soy una profesora, una de las profesoras colaboradoras del Instituto Cervantes de Sofía y estaba en activo trabajando cuando sucedió lo de la pandemia y nos tuvimos que adaptar a ese momento. Como ha dicho Valentina de Antonio, yo voy a hablar solamente de una de las partes de la oferta de cursos del Instituto Cervantes, que son los cursos de adultos. Vale. Como ven en la pantalla tenemos, pues seguramente todos ustedes conocerán los diferentes niveles, ¿no?, por los que el marco común europeo nivela el conocimiento y la competencia de las lenguas, y en el Instituto Cervantes de Sofía una escala que está basada en este sistema de nivelación. Como pueden ver en la parte superior, el número de horas y el recursos para cada uno de los para cada uno de nivel más bajo son 60 horas de formación académica en el instituto para el superior de los cursos. Así era como estaba programado en el instituto los diferentes cursos. Estos cursos eran presenciales todos y eran presenciales y estaban divididos en cursos de 60 horas mayoritariamente y algunos de fin de semana que tenían 30 horas. Se hacían 2 veces por semana, 2 sesiones semanales de 2 horas o 2 horas y media, entre 5 o 4 horas a la semana a nuestra sede y llevamos a cabo los cursos. A nuestra sede sería básico común para todos los alumnos, que eran los manuales Aula Internacional en los niveles A y B y C de C1 en el nivel C. Y además de este material básico común, impreso, útil también, podría ser digital en algunos casos, todas las aulas dotadas de lector, con lo cual se podía proyectar, se podía acceder a internet, se podía bajar material digital o presentar material digital. Presentar material digital y también el clásico material pues, impreso, fotocopias y demás. En la modalidad de cursos presenciales teníamos muchas posibilidades de cursos presenciales. Teníamos pues,
hacía mucho más atractivo el aprendizaje, ya que nuestra metodología siempre ha sido comunicacionista de su aprendizaje y el que finalmente adquiera sus estrategias para poder comunicarse en nuestra lengua. Bien, esto todo sucedía antes de que apareciera el coronavirus en nuestra vida, pero de repente, en el mes de marzo, nos mandaron del aula a casa sin previo aviso, ¿no? Fue para todos una sorpresa y hubo que tomar decisiones al respecto, ¿no? Los cursos estaban en marcha, estábamos ya más de la mitad de los cursos, los cursos habían empezado en enero. Es que en los cursos que yo llevaba, la parte más, digamos, más importante de gramática la habíamos hecho en clase, por ejemplo, es el ha nombrado la plataforma de autoaprendizaje, de aprendizaje en línea, que el Instituto Cervantes, por suerte, poseía, había trabajado mucho en ella, la había desarrollado, lo había incluso hecho una versión actualizada desde su primera versión y de la que disponía ya para poder empezar a trabajar ya sin demora. Paso lo que es esta plataforma, se le dio de alta a todos los alumnos en foro, incluso otras herramientas de comunicación más diaria y esta posibilidad. Y lo más interesante para nosotros es esto, los materiales didácticos de los que disponía. Veamos, ustedes aquí ven un montón de cursos porque yo tengo un acceso como profesora a todo el material del AVE, pero el alumno que estaba matriculado, pongamos por caso, B21, B22, se le dio de alta aquí en su curso, bien, y tendría acceso a los 3 temas que el nivel B21 propone. Si nos vamos al tema 1, ven ustedes que tienen una serie de sesiones, material complementario, sesiones, normalmente son 9 sesiones y un test de comprobación de contenidos. ¿Cómo funciona? Es muy intuitivo. No necesita de tener una gran habilidad técnica ni tecnológica, ¿no? Simplemente se va avanzando a lo largo de las diferentes actividades, desde la 1 hasta la 10 de cada uno de los temas. Entra y, por ejemplo, aquí vamos a trabajar la descripción física y entonces pues nos plantean que primero activemos nuestro vocabulario, que escribamos, apuntemos rasgos físicos que describan lo que nosotros nos podamos acordar, vamos un poco, seguimos y tenemos una serie de audiciones, ahora no las voy a poner para no, pero tendremos una audición y tendremos que identificar, discriminar quiénes son de quién se está hablando y finalmente tenemos que escribir una descripción ya con los conocimientos. Así, de esta manera, los alumnos tenían acceso a un material digital, un material que había sido creado por especialistas, un material que estaba contrastado y un material que permitía su aprendizaje. ¿Qué supone la incursión del AVE en nuestra nueva programación a distancia? Pues un poco la reestructuración de los contenidos, porque el AVE los contenidos que aparecen en el AVE no están programados, no están secuenciados exactamente igual que los que tienen en su propio libro. Entonces, hubo que hacer un pequeño trabajo de
adaptación, pues cada profesor cogió en su momento pues qué contenidos todavía le quedaban por ver y buscó en el AVE dónde el alumno podía encontrarlo y le ofrecimos un itinerario. No era exactamente como lo hemos mostrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 test. A lo mejor tenías que hacer solamente 3 o 4 de esta unidad, 3 o 4 de otra, pero para que completar y poder seguir lo que era la programación del curso que ya estaba empezado y que solamente teníamos que terminar. Y asimismo que no nos saliéramos, no divergiéramos de lo que teníamos programado, ¿no? De cómo habíamos empezado el curso. Este trabajo autónomo realmente del alumno se completó con unas videoconferencias. En un principio se optó por la plataforma Teams, unas videoconferencias, y entonces esas 2 horas y media que teníamos de clase las repartimos un poco en 1 hora y media sincrónica en la que los estudiantes trabajaban autónomamente con el AVE y 1 hora sincrónica por videoconferencia con el profesor. La videoconferencia nos ofrecía principalmente una cosa muy importante. El AVE, si le tenemos que poner una pega, es la expresión oral, ¿no? La interacción oral, porque tenemos ejercicios de expresión escrita, tenemos ejercicios de comprensión auditiva, tenemos ejercicios de gramática, tenemos ejercicios de léxico, de casi todos los contenidos y estrategias, de estrategia de aprendizaje y demás, pero no tenemos la competencia oral y la capacidad de dialogar. Entonces, en estas sesiones por videoconferencia, los profesores nos trabajábamos especialmente la parte oral, además de servir de tutorías para ver problemas, dudas y trabajar contenidos que pudieran ser un poco más difíciles o en los que los alumnos pudieran mostrar algunas deficiencias. Sería un poco una clase invertida un poco de la noche a la mañana, de decir, bueno, tenemos que cambiar, toda la vida ha cambiado, vamos a hacerlo de otra manera. No, el profesor no va a ser el que os traiga los contenidos, sino vosotros vais a traer el contenido a clase a partir de vuestro trabajo previo con el AVE. Bueno, esto fue durante la primavera, como dijimos, en ese primer momento que hubo que tomar decisiones rápidas. Pero llegó el verano, llegó el verano y continuamos con el mismo problema. No sabíamos si podíamos estar en clase, no sabíamos si podíamos estar si debíamos estar en casa. Bueno, el caso es que normalmente en el Instituto Cervantes los meses de verano se proponen cursos intensivos. Se hacen esas 60 horas, pero en el periodo de un mes, ¿no? El mes de junio se hace un curso, se puede cumplir los objetivos de un curso, julio y agosto e incluso septiembre, ¿vale? Esos cursos intensivos son de 3 horas por sesión y de 3 o 4 sesiones a la semana, o sea, son 9 o 12 horas semanales, lo cual responde obviamente a esa idea de curso intensivo. Se decidió pues hacerlo paralelo, es decir, proponer exactamente lo mismo para los cursos online. Bien, entonces, tanto los cursos presenciales, que no fueron demasiados, creo, como los cursos online fueron de esta manera. Trabajamos con los mismos materiales, esos manuales básicos que tenemos para cada uno de nuestros cursos y empezamos a trabajar con la plataforma Zoom. Fundamentalmente, la decisión de Zoom tiene que ver con la necesidad de hacer algunas dinámicas grupales seguras. No es que con Teams no se pudiera, yo he hecho cosas con Teams, jugando con otras plataformas y demás, pero Zoom nos daba la posibilidad de tener esas salas individuales donde se puede trabajar en parejas, en grupos, de comunicación fácil entre ellos, y la pizarra también es más
más manejable y más flexible para el profesor. Se puede escribir encima, se puede escribir con lápiz, se puede escribir con teclado. Nos daban más posibilidades desde el punto de vista didáctico. Vale, ¿qué supone estos cursos intensivos online a través de Zoom para el profesor? Fundamentalmente la digitalización de los materiales. Porque, claro, nos vemos que aparte de ese manual que todos los alumnos tienen en su casa, nosotros también lo tenemos y podemos compartir y demás, todo lo que queramos llevar tiene que ser de manera digital, sea la fotocopia de toda la vida, pero hay que escanearla, sea otro tipo de materiales más interactivos. Los profesores seguíamos teniendo acceso al AVE, con lo cual podíamos compartir el AVE con nuestros estudiantes, podíamos trabajar actividades desde el AVE, pero luego tenemos dos vías, ¿no? La búsqueda de materiales digitales, realmente en Internet es un gran banco de materiales digitales, si buscamos. Yo, y creo que mi compañera también va a hablar para niños y para adultos, la página de Profe de él está muy bien, tiene muchos y muy buenos materiales digitales. Tenemos también una página del propio Instituto Cervantes, el CVC, y hay otras muchas, Lápiz de L, hay muchas, donde podemos encontrar materiales ya elaborados que simplemente tenemos que darle el link a nuestros estudiantes y a partir de ahí pueden empezar a trabajar. Y también la creación de materiales digitales, que en esas estamos, ¿no? Aprendiendo poco a poco, y existen un montón de herramientas informáticas que nos ayudan a crearlo, pero claro, eso ya lleva más tiempo, más necesidad de concentración, más para crear tus propios materiales. Aquí hay algunas aplicaciones, el Genially, Canva, el PowerPoint en la última versión. He visto cómo se hacen algunos juegos interesantes, canales de YouTube y demás. Todo ello siempre con nuestra perspectiva en una metodología comunicativa y centrada fundamentalmente en el alumno, como era en las clases presenciales. Y finalmente llegamos al otoño, a la actualidad, y nos congratula poder decir que hemos conseguido ofertar tanto cursos presenciales como cursos online. O sea, realmente, pues toda esta situación negativa que hemos tenido que vivir ha servido para impulsar una nueva vía que va junto a nuestra tradición de cursos presenciales, lo cual es muy positivo desde nuestra perspectiva. Las diferencias que sí son muy pocas. Simplemente los cursos presenciales son en el Instituto Cervantes, el curso online es a través del Zoom, como hemos explicado, pero se mantienen tanto los programas como la metodología, como los materiales, son paralelos, de manera que también haya flexibilidad. En un momento dado, un alumno puede estar en un curso presencial y al siguiente curso querer pasarse al curso online y que no haya conflicto, no haya problema porque tenga haya adquirido diferentes niveles. O viceversa, de curso online se pasen a cursos presenciales. Entonces, actualmente trabajamos en esas dos líneas, paralelas e intercambiables, y esperamos seguir cosechando éxitos en este sentido. Bueno, esto es todo acerca de los cursos para adultos. Ahora nuestra compañera Albena Serra les va a hablar de los cursos de niños y de adolescentes que se han llevado a cabo desde marzo hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Hola, yo me llamo Albena Serra y os voy a contar cómo han sido el cambio de cursos presenciales a cursos en línea para el caso de los niños y adolescentes. Pues antes que nada, me gustaría un poco contarles cuáles son los cursos que tenemos en el Instituto Cervantes para niños y desde niños hasta adolescentes.
Tenemos el curso de primeros pasos, que está entre los 5 y los 7 años. Después tenemos los cursos de niños, que son entre los 7 y los 11. Estos usan el libro de colega. El niño a los jóvenes entre 11 y 14 años y los adolescentes entre los 14 y los 18 años. Tal y como ha explicado Zaira, nuestros cursos están divididos según el marco común europeo y tenemos los diferentes cursos según los niveles. Yo he puesto aquí más o menos cómo dividimos los casos, los niveles en el caso de los niños, jóvenes y adolescentes para que tengáis una idea de cómo está estructurado los cursos. Y he puesto un ejemplo de cómo es el paso de nivel de un niño que comienza en primeros pasos hasta que llega a obtener un nivel B2 y va saltando, digamos, porque va complementando de un curso a otro para que no se le repitan los contenidos, por ejemplo, y sea un desarrollo en su nivel de español. Según esto, nosotros, como ha dicho Valentina, los niños, el curso de niños no pasó a la modalidad en línea, pero igual dentro de la estructura de lo que era antes de la llegada de la epidemia, teníamos una estructura y entonces los he dejado aquí solamente para contar un poco cómo era la estructura. Los cursos de primeros pasos, niños y jóvenes, son cursos presenciales, son de 30 horas, 2 sesiones, 2 horas, una sesión a la semana. Y en el caso de los primeros pasos, los materiales son creados por el profesor. Y bueno, en el instituto tenemos una biblioteca o un banco de actividades y materiales que compartimos entre todos para que todo sea uniforme. En el caso de los niños y jóvenes, el libro, como había mostrado anteriormente, es el caso de niños es colega y en el caso de jóvenes es español, por supuesto. Y luego tenemos materiales complementarios que, tal y como es para el curso de primeros pasos, intentamos que haya un banco de actividades donde todos los profesores compartamos de la misma forma los materiales. Y así los cursos siempre son uniformes. Las posibilidades de diferentes dinámicas de grupo, como comentaba Zaira, y la metodología comunicativa centrada en el alumno son los principios del Instituto Cervantes para una comunicación, para que sea un aprendizaje real. Y esto va también desde los niños hasta los adultos. Esto lo he puesto aquí y es algo que es muy importante para nosotros y que fue como la guía en el momento del paso a la enseñanza en línea. En el caso de los adolescentes, los cursos presenciales son de 45 horas y el curso dura una sesión a la semana de 3 horas. El material común que utilizamos es código L y igual tenemos materiales complementarios en banco de actividades. Hay muchas posibilidades de diferentes dinámicas de grupo y la metodología comunicativa centrada en el alumno. Tal y como decía Zaira también, a nosotros nos alegra poder decir que los cursos de niños, jóvenes y adolescentes en este momento se han retomado de forma presencial con una gran cantidad de cursos que nos alegra, es decir, que no fue tan dramático el cambio en línea como en ese momento en el que cambió todo, nos parecía que ¿qué va a pasar ahora? ¿No? Es decir, realmente creo que podemos decir que lo hicimos bien. ¿Cómo fue este cambio de clases presenciales a clases en línea? Pues al igual que en el curso de adultos, decidimos dividir los cursos en clases asincrónicas de 1 hora y media y clases sincrónicas de 1 hora y media, porque realmente el estar frente al ordenador provoca bastante estrés y
y es mejor que no sea tanto tiempo. Igual el hecho de que haya estado dividido así no era estricto. Es decir, si una actividad pasaba un poco más, pues no pasaba nada. Por ejemplo, la parte sincrónica a veces podía alargarse en mi caso personal. En el caso de niños y jóvenes, como las clases eran de 2 horas, pues las sesiones sería 1 hora sincrónica y 1 hora sincrónica. ¿Qué plataformas utilizábamos? Como ha comentado Zaira, empezamos con MS Teams y con Zoom, y el contacto, ya sea con alumnos y padres, a través de los correos electrónicos y de WhatsApp o Viber, según el grupo, las preferencias de los alumnos. Y para compartir materiales, pues utilizábamos el Drive o el OneDrive. Y otra de los puntos importantes fue la reestructuración de los contenidos, tal y como les contaba Zaira. En el caso de los adultos, con el AVE. En el caso de los niños y adolescentes, pues una de las metas principales, como dije ahorita, era mantener la metodología comunicativa y centrada en el alumno en todo momento. Ese tenía que ser la guía de nuestro curso. Entonces, utilizamos materiales base para cada curso, el colega, el español, por supuesto, y el código L. Los 3 libros son de la editorial de Edelsa, y esta editorial nos facilitaba los libros en línea y materiales adicionales, ejercicios interactivos también en línea que podíamos utilizar. Así que de esta parte teníamos ya una fuente importante de actividades que se podían hacer en esta parte asincrónica. Igualmente teníamos la digitalización de los materiales. Utilizamos igual como apoyo, en el caso de los adolescentes, podíamos utilizar algunos materiales de AVE Global, y en el caso de los niños estaba la parte de Hola Amigos, que también estaba incluida y que podíamos hacer sobre todo actividades interactivas que hay con vídeos y que se podían adaptar muy bien. Otras formas de digitalizar los materiales, tal y como había comentado, estaba el Edelsa, y hay otras plataformas que podíamos utilizar en dependencia un poco del tiempo y de la capacidad técnica, digamos, de los profesores, más que nada del tiempo. Y un ejemplo podría ser, por ejemplo, el Learning Apps, que es una plataforma en la que los alumnos pueden hacer actividades interactivas y que se solucionan solas. Entonces, dejábamos una lista, por ejemplo, de actividades, y ellos podían hacerlas cuantas veces quisieran. Una facilidad que da esta plataforma, este es un ejemplo que he puesto, por ejemplo, salón, partes de la casa, patatas, sería comida, y al final nosotros podemos darle corregir y él nos muestra las correcciones. Una de las facilidades que daba esta plataforma es que podemos ver al incluir a los alumnos en contraseñas que nosotros mismos creamos, sin que haya ellos que no tengan que dar su correo electrónico y demás información que puede ser susceptible, pues podíamos ver hasta dónde habían llegado. Entonces podíamos tener conversaciones con ellos, pasa algo, te puedo ayudar hasta en los ejercicios, tienes algún problema, y así podíamos ver la evolución. Por otro lado, otra de las disyuntivas, digamos, eran las amadas fotocopias que todos usamos en las clases, y cómo pasar estas fotocopias digital y que no haya que perder tiempo resolviendo los ejercicios y las dudas en nuestra hora que teníamos de clase, o hora y media. Pues una plataforma que encontramos fue Wizard.me, donde el profesor podía, sobre todo si estas fotocopias estaban en Word, por ejemplo, pues se podían pasar fácilmente a ejercicios interactivos que
tienen una estructura muy similar a lo que es un PDF, por ejemplo, o una fotocopia. Y con la mejora de que son autocorregibles. Por lo tanto, el profesor no necesita corregir estos ejercicios, y con la misma variante de que creando una contraseña y un nombre, pues el alumno puede entrar con esta información sin acceder con su correo electrónico y dar información susceptible. Y de la misma forma podían completar los ejercicios y nosotros podemos ver hasta dónde ha llegado, si tiene algún problema, y entonces ayudarlo en la medida de que esto pase. Otra de las plataformas que también brindaban materiales digitalizados y que usamos mucho en el Instituto Cervantes es Editorial Difusión y Edinumen, que tal y como todas las casi todo en el mundo entero, creo yo, las editoriales y todos se pusieron a disposición, sobre todo de los profesores que teníamos una carga lectiva entonces muy grande, y ofrecieron los materiales incluso premium gratuitos para que pudiéramos tener mucho más material. Siguiendo entonces con la búsqueda de materiales, porque a veces estos materiales que están creados no corresponden directamente con el material que tenemos en el libro, pues había que buscar igual otras soluciones. Yo he puesto aquí muchas de las páginas que utilizamos en el instituto, creo yo que de las más famosas, y voy a poner algunos ejemplos de actividades que se pueden usar de estas páginas y que cumplían el principal objetivo, que era mantener una enseñanza comunicativa y centrada en el alumno. Entonces, yo creo y creemos todos los profesores que trabajamos con niños que esta hora y media tenía que tener una gamificación importante. Los alumnos tenían que sentir que había pasado algo, pero que ellos no iban a perder esta dinámica e interacción que tenemos en el aula con juegos, con proyectos, con actividades. Y para esto he recogido en la presentación algunas de las plataformas, aplicaciones que usábamos en clase para que haya esta dinámica de grupo dentro de la clase por videoconferencia. Un ejemplo es este, y yo os invito a que entréis a Scriblio. Es una aplicación muy buena, ya que el profesor puede crear una lista de palabras en una sala privada y todo el grupo accede por el URL a la plataforma. Aquí se ven las personas, por ejemplo, en este caso, que están accesibles, y cada persona tiene un turno de dibujar la palabra que está viendo. El resto del grupo tiene que escribir en el chat qué palabra es, y es un muy buen ejercicio de vocabulario. Sobre todo porque cuando estamos en una clase en línea, pues no todos pueden hablar a la vez, ¿no? Otro ejercicio, este ejercicio lo usábamos mucho para esperar a que todos fueran entrando, y por ejemplo una rueda giratoria en la que dejábamos la pregunta. Yo he puesto este ejemplo a ciudades del mundo, y yo preguntaba ¿dónde está? Y los alumnos iban levantando la mano, que tienen esta opción en Zoom, y podían decirlo oral, por ejemplo. Yo le daba la palabra al primero que levantara la mano, o iba turnándolos diciendo, bueno, pues no sé, Berlín está en Alemania. Y así usábamos una frase. Entonces, aquí se podría ver otro ejemplo de esta aplicación, ¿no? Al darse girar, pues aparece la ciudad aleatoriamente, y ellos tienen que decir dónde es. Otro juego que es de una página web en francés es este con el famoso Dobble, que es muy valioso en las clases,
Y con esta aplicación, pues los alumnos pueden una vez más jugar con el vocabulario. Esta aplicación se ve en la... se ve las dos tarjetas y los alumnos pueden jugar, en este caso no solamente pueden jugar en grupo, pues pueden jugar directamente en las salas en parejas. Y por ejemplo pueden marcar aquí el círculo morado y el círculo morado y van practicando el vocabulario. Otra de las actividades igual para gamificar, esta es extraída de una de las páginas de OleEdu que lo ha publicado, fue pues un bingo, la posibilidad de hacer un bingo en línea. Entonces los alumnos pueden acceder al URL, se les aparece una ficha y el profesor va leyendo las cartas y van jugando directamente desde su ordenador. Y esto mantiene una dinámica de grupo. Esto es con respecto al vocabulario. Algunas actividades mucho más, digamos, donde tengan que expresarse más, pues las podíamos obtener del Liceo Hispano, donde tienen muchísimas actividades en PDF que se podían compartir con el alumno o que se pueden proyectar directamente en la pizarra o con un PowerPoint, por ejemplo, estas tarjetas de tabú en la que yo compartía la pantalla solamente con este alumno que le toca la tarjeta, él explica el significado de una palabra, de una frase, y los alumnos tienen que adivinar de qué se está hablando. Y entonces de esa manera hay una dinámica de grupo. Igual podía hacerse en salas pequeñas con pequeños grupos. Otra actividad podría ser esta, donde en el momento asincrónico los alumnos preparaban su menú ideal de la escuela y luego en el momento sincrónico de la clase, en grupos o en parejas o individual, pues podían presentar al resto de la clase cuál es su menú ideal para la escuela, por ejemplo, y en este caso solamente poniendo las imágenes para que sea siempre muy comunicativo. Otra actividad que no podía dejar de faltar, pues es el famoso Kahoot, que creo que todos los que seamos profesores y hayamos sido alumnos en algún momento lo hemos utilizado. Pues igual, y también Kahoot dio la posibilidad de que tuviéramos acceso a mucho más de sus opciones premium. Y por último, tal y como decía Zaira, esta aplicación Geniali, que ha tenido mucho boom durante la pandemia, y voy a solamente mostrar un ejemplo en el que podíamos hacerlo. Por ejemplo, esta actividad yo la hacía con mi grupo. Yo decía, pues, a ver, os voy a mostrar mis planes de futuro. ¿Me podéis adivinar cuáles son mis planes de futuro? Y ellos tenían que decir, yo, profe, pues usted va a comprar un coche, se va a ir a vivir a una isla en el Caribe, y así podían hacer la clase más dinámica. Y ya por último, una de las cosas favoritas de los profesores y de nuestros grupos en la clase de español es los proyectos de los alumnos. Pues en la parte asincrónica o como deberes se podía dejar proyectos. Uno de mis grupos teníamos la suerte de que teníamos un alumno asiático, entonces yo había escrito comidas tradicionales de tu país, un poco esperando que él contara sobre su país, y había puesto país favorito por si otra persona quería explicar de otro país y no de Bulgaria, por ejemplo. Entonces el alumno, pues en su presentación, nos contó un poco de cómo eran las comidas y en la actividad tenía que presentar los ingredientes y cómo se prepara uno de los alimentos, pues entonces él lo fue poniendo.
Y esto es todo por la parte de niños y adolescentes. Yo os agradezco mucho por vuestra atención y ahora tenemos aproximadamente unos 10 minutos por si nos queréis hacer preguntas con respecto a lo que hemos comentado. Muchas gracias por su atención otra vez y os dejo con Valentina.